Antes de exponernos a la palabra, bueno, qué hermoso es cantar y escuchar al pueblo de Dios entonar estas verdades. Quisiera pues pedirles que estemos orando un momento. Hay hermanos que han estado quebrantados de salud. El hermano Winston hoy no está con nosotros por eso. Fue quebrantado de salud y entonces no está hoy con nosotros. Y también otras personas que me escribieron hoy en la mañana diciendo que han estado quebrantados de salud. Entonces vamos ahora a orar un momento por ellos. Y también quisiera a los miembros oficiales, el próximo sábado, si Dios lo permite, vamos a estar teniendo una reunión a las 2 de la tarde. Entonces les pido por favor que anoten. Hay personas que han solicitado ser parte de la membresía oficial. Hemos estado reuniéndonos con ellos y es momento de que consideremos esa solicitud, esperando en el Señor que pues se haga la voluntad de Él. Y damos gracias al Señor por eso. Probablemente hay un posible culto bautismal también, o vamos a tener un bautismo en el culto. Y también, de paso, les aviso, hermanos, que para todos, el próximo domingo, al fin vamos a poder celebrar la Cena del Señor. Entonces, preparemos nuestros corazones desde ya para poder sentarnos a la mesa de nuestro Señor. Un glorioso tiempo ese. Entonces, yo espero que usted se emocione, tenga el deseo de sentarse a la mesa del Señor como creyente que es, como miembro también de esta iglesia. Entonces, vamos a orar al Señor y luego exponernos a su palabra. Amado Señor, qué hermoso es poder contemplar la grandeza de tu Hijo Jesucristo y poder exaltarlo también. Escuchar a tu pueblo, Señor, y que juntos estemos proclamando estas verdades. Una vez más, Señor, que no solamente sea de labios, sino que esto sea algo de corazón y podamos mostrarlo en nuestras vidas. Ahora que vamos a exponernos a tu palabra, Señor, reconocemos la necesidad que tenemos de que el Espíritu Santo nos asista, nos capacite para poder vivir reflejando estas verdades. Quisiéramos, Señor, también no solamente encomendarnos en tus manos a la hora de exponernos a tu palabra, sino también, Señor, queremos recordar a los que han estado enfermos entre nosotros y que por estas razones no han podido estar con nosotros. Rogamos, Señor, para que tú sostengas a estas personas que han estado quebrantados de salud, algunos de ellos nuestros hermanos, y pido, Señor, que tú puedas, si es tu voluntad, traer una sanidad pronto a sus vidas. Que en medio de este quebranto ellos puedan meditar sobre la fragilidad de nuestras vidas. Que lo único seguro que tenemos es la salvación en Cristo. Y que también, Señor, ellos puedan glorificar tu nombre en medio del quebranto físico. Esto es una realidad, Señor, que nos recuerda el pecado en nuestras vidas, la realidad del pecado. Pero también, Señor, nos trae esperanza porque un día vamos a ser librados de todo dolor, de todo quebranto, de la enfermedad, del pecado. Y esto también, Señor, debe traer esperanza y un anhelo mayor a ese momento, Señor. Que nosotros como iglesia podamos aprovechar este tiempo para acercarnos a estas personas y poder animarlos, consolarlos, y si en alguna manera podemos servirles también, que así sea, Señor. Padre Santo, también nos encomendamos en tus manos. Rogamos para que ahora que vamos a exponernos a tu palabra, exaltes tu nombre al tu palabra ser expuesta.
Dame a mí la sabiduría, Señor, para poder exponer con claridad. Líbrame, Señor, de decir algo que tu palabra no quiere decir. En aquellas cosas que en mi torpeza pueda decir, Señor, que eso no esté en la mente de mis hermanos y los que están aquí escuchando, sino todo aquello que es verdad. Ruego, Señor, para que tu Santo Espíritu haga la obra en cada uno de nosotros, salvación en aquellos que están sin Cristo, que están muertos en sus delitos y pecados. La formación de Cristo Jesús para crecer en santidad en aquellos que son tus hijos. Permítenos, Señor, ver a Cristo, ver la cruz, ver el Evangelio con claridad. Y ruego, Señor, también para que, como siempre oramos, tu nombre sea exaltado, el nombre de Jesucristo, tu palabra reine en nuestras vidas. Que el pecador sea humillado, quebrantado, que nosotros podamos ser humillados, quebrantados, y que la santidad sea promovida entre tu pueblo, oh Señor. Bendecimos tu nombre, oh Señor, en Cristo Jesús. Amén. Seguimos en el libro de Habacuc y lo invito a abrir su Biblia en el capítulo 2 y vamos a estar leyendo los versículos 6 al 8. Habacuc capítulo 2 versos 6 al 8. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán, a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Hermanos, en el versículo 5, nosotros pudimos ver la advertencia que Dios le estaba dando a los caldeos sobre el proceder que ellos tenían a todas las naciones, incluido el pueblo de Dios. El fin era poner al tanto a los habitantes de Babilonia sobre el juicio que el Señor traería sobre ellos. Y a la vez traer ánimo, consuelo y esperanza a su pueblo Israel, especialmente a aquellos que clamaban por la justicia del Señor, como lo hacía Habacuc y probablemente otros habitantes en Israel, como hoy nosotros lo podemos ver, hermanos. Clamamos al Señor, el pueblo de Dios clama, los hijos de Dios claman al Señor para que la justicia de Dios reine, prevalezca. Incluso el apóstol Pablo en Romanos nos dice que la misma creación gime con dolores de parto, esperando ese glorioso día, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, pero también del Señor Jesucristo, porque la justicia va a reinar no solamente sobre los hijos de Dios, sino sobre toda la creación. Recordemos que cuando el hombre y la mujer cayeron, cuando ellos pecaron contra Dios, no solamente el hombre murió, la creación quedó sujeta a maldición. Y por esa razón, a la 1 de la mañana nos mueven el piso. La tierra está sujeta a maldición por causa del pecado. Esta es la realidad. Y nosotros, de la misma manera que Habacuc y algunos entre el pueblo clamaban al Señor por justicia, nosotros también debemos clamar al Señor por la justicia. De ahí, hermanos, que tanto los judíos y los caldeos debían prestar atención a las palabras de Habacuc 2:4, no solamente los babilonios, sino también los mismos judíos. Recordemos que también Dios estaba usando a los caldeos para traer juicio sobre su pueblo. Y entonces
el Señor le envía el mensaje tanto a los judíos como a los babilonios. El justo por su fe vivirá. Hoy nosotros podríamos mencionarlo así. Este mensaje es para los babilonios, es decir, la gran Babilonia, el mundo, y el pueblo de Dios, la iglesia. Este mensaje sigue en esa misma dirección. El justo por su fe vivirá. Era un hecho, hermanos, que el juicio de Dios vendría. Sus palabras, que en ese momento era una advertencia, tarde o temprano se cumplirían. El versículo 3 de este capítulo 2 nos lo dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y estas palabras son de doble cumplimiento, porque en el tiempo en que reinaba Babilonia, se cumplió parte, cuando Belsasar fue quitado del reino y los medos persas tomaron el poder. Pero también esto se cumplió en Jesucristo. La visión se ha cumplido en Cristo. Pero aún la visión se ha de cumplir, porque el Señor ha de regresar para juzgar a los hombres. El juicio no solamente era para Babilonia, sino para todos los hombres. Viene un juicio, hermanos. Viene un juicio, amigo o amiga. Viene un juicio, esperémoslo. Aunque tarde por un tiempo, se apresura hacia el fin. Ese juicio viene. La mayor parte de este capítulo 2 expone las implicaciones prácticas de la visión de Habacuc, es decir, explica la manera en que Dios ejecutaría la advertencia que dio en el versículo 5 del juicio sobre los caldeos. Este capítulo 2 parece ser la respuesta de Dios ante las preguntas que Habacuc le había hecho sobre la forma en la que Dios había decidido utilizar una nación tan cruel y violenta como la de los caldeos para castigar a su pueblo. Aquí Dios le está dando la respuesta a Habacuc, aquella respuesta que él estaba esperando por mucho tiempo. No sabemos cuánto, pero estaba esperándola. ¿Dónde vemos esa respuesta? Bueno, en el versículo 5 vemos la advertencia, una respuesta general, donde Dios envía la advertencia a los caldeos. Y también vemos de los versículos 6 al 20, cómo Dios va a traer juicio sobre los babilonios. Aquellas preguntas que Habacuc se hacía en el capítulo 1, versículos 12 al 17. Dios está dando respuesta tanto en este versículo 5 como los versículos 6 al 20, donde se describe cómo sería el juicio a los babilonios. Habacuc recibió entonces inspiración por parte del Espíritu Santo para anticipar el día de juicio de los caldeos y enumerar los cargos que se presentarían contra ellos. Los cargos presentados son por las aflicciones que Babilonia había traído sobre las ciudades y todos los que habitan en ellas, como nos dice el versículo 8. Un hombre llamado David Watson, líder de muchas misiones en el Reino Unido en la década de 1970, él solía decir que solo podemos hablar del infierno y del juicio de Dios con un corazón roto. Dios nos libre, hermanos, que nosotros estemos hablando del juicio, de la condenación, del infierno, como que si nos estuviéramos deleitando en eso. Hay predicadores y creyentes que cuando hablan del juicio, del infierno, como que se deleitan en eso, como esperando. Es típico como lo vemos en Jonás. Ay, Señor, yo sabía que usted iba a perdonar a esta gente. Muchas veces nosotros predicamos así, ¿no? Como que deseamos que el juicio caiga sobre esta gente. Pero hermanos, sí, estamos llamados a llamar a los hombres a arrepentimiento, a advertirles del juicio. Pero hermanos, con un corazón roto. Pablo lo dijo: desearía yo ser anatema para que este pueblo fuera salvo. Él sabía que el juicio de Dios iba a venir sobre los hombres y Dios no iba a cambiar, porque Pablo dijera eso. Pero Pablo estaba mostrando aquí un corazón quebrantado, un corazón roto. Dwight L. Moody,
dirigió una vez una misión en la ciudad de Chicago que duró unos 10 días. El primer domingo él predicó sobre el infierno y el juicio, pero lo dejó hasta ahí y dejó a sus oyentes con la intriga. ¿Qué les dijo? Les dijo que volvieran otra tarde para oír cómo Dios bloquea el camino al infierno. Pero lamentablemente pasó una desgracia en Chicago, porque durante las siguientes 24 horas Chicago fue consumido por un gran incendio en el que miles de personas, incluidos muchos que escucharon a Moody predicar, sufrieron la pérdida o perdieron su vida. Se quedaron con la intriga. ¿Cómo detiene Dios el castigo? Bueno, ¿qué pasó con el evangelista? Bueno, el evangelista prometió que nunca más iba a predicar sobre el infierno sin mencionar la cruz de Cristo y el corazón quebrantado del Señor que lo condujo al Calvario. Este es el tono entonces, hermanos, cuando nosotros vamos a exponernos ahora a estas palabras de Habacuc, el tono de Habacuc y la idea central de las 5 aflicciones en Habacuc va por ahí, donde no podemos imaginarnos, no podemos ver a Habacuc frotándose las manos, no, había un quebranto en él, había una aflicción, pero él tenía que hablar del juicio venidero, esperando que los hombres pudieran ser salvos por su fe y pudieran ser justificados. Vamos a ver en todo esto, hermanos, 5 aflicciones, así les vamos a llamar, las aflicciones que provocó Babilonia. Y la primera aflicción la vemos versículos 6 al 8. Notemos que en el versículo 6 hay un ay. Y cuando la escritura habla de un ay, es un lamento, una advertencia. Y en este lamento, en esta advertencia, se habla de un juicio. Babilonia fue llamada el martillo de toda la tierra. Jeremías 50:23 nos habla de eso. ¿Cómo fue cortado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se convirtió Babilonia en desolación entre todas las naciones? Muy curioso, hermanos, que muchos gobiernos se han identificado con el martillo, ¿no? En estos tiempos. Y cómo en este último tiempo, pensando en nuestro país, se nos aplicó el martillo y el baile. No es de extrañar, hermanos, que estos últimos gobiernos progresistas se identifiquen con estos elementos. Babilonia era enemigo de Dios. Y hoy los gobiernos, en su mayoría, son enemigos de Dios. A Babilonia se le llamó así, pues muchas naciones serían golpeadas por los babilonios antes de que fueran detenidos. Y hoy vamos a ver una de las maneras en cómo Babilonia golpeó no solamente a Jerusalén, al pueblo de Dios, sino también a todas las naciones, incluidos los medos y los persas. El lenguaje que está usando Habacuc en estas palabras de los versos 6 al 8 se refiere a deudas. Estamos hablando aquí entonces de un golpe económico a todas las naciones. Son deudas que se amontonaron a lo largo de años y que un día serían reclamadas. Esto me trae a la mente lo que pasó con Alemania en el holocausto nazi, que hoy en día se le está cobrando a Alemania por cada alemán, por cada habitante, $1 para restituir el daño hecho en el holocausto. Se está cobrando todo el mal que hizo. Esto podría referirse a la forma de cómo los babilonios explotaban y despojaban de sus bienes a un país tras otro. ¿Y cómo lo iban a hacer? Bueno, simplemente se llevaban todo y no solo las cosas, también a las personas que querían. Los esclavizaban. No les importaba su valor. Todo se lo llevaban. Se apropiaban de lo que les pertenecía a los demás. Como lo describe el versículo 6, de lo que no era suyo, dice, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Aquí el Señor estaba diciéndole a Babilonia, ay de ustedes que tomaron lo que no era suyo y así multiplicaron sus bienes.
Habían despojado a muchas ciudades y a muchas naciones. El versículo 8 nos dice, por cuanto tú has despojado a muchas naciones. Esta palabra, hay una palabra en el versículo 8, dice, o más bien en el versículo 6, ¿hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Esta palabra, prendas, en el versículo 6, que la Reina Valera lo traduce así, otras versiones lo traducen como préstamos. También puede significar una nube de suciedad. Y esto se refiere a la naturaleza corrupta de hacerse rico. El profeta declaró esto refiriéndose a la aflicción sobre las personas que, como los caldeos, actuaban de esta forma injusta y sin escrúpulos. Las personas que se benefician de la desgracia ajena y que sacan provecho del sufrimiento humano. Así estaba actuando Babilonia. Pero ahora, hermanos, esta acusación del profeta va más allá. Usa una frase que se repite en este capítulo para enfatizar su denuncia, mostrando así los delitos de los caldeos. Derramamiento de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. ¿Dónde vemos esta frase? Versículo 8 y el versículo 17 también. Ahí podemos ver cómo el profeta hace énfasis a ese proceder de los caldeos. Esto mismo podríamos describir durante todo este tiempo, hermanos, de todos aquellos que han querido extender su imperio, beneficiándose así de la desgracia ajena y sacando provecho del sufrimiento humano. La historia testifica de esto. Voy a mencionar algunos ejemplos. El cómo los colonos trataron a los indios norteamericanos, o la explotación colonial de los pueblos indígenas en la India o África, o cómo los gobiernos marxistas toman ventaja aún tomando lo que no les pertenece, y cómo los nazis obtuvieron su poder con la tortura humana. El patrón se repite en la Gran Babilonia. También se puede mencionar, hermanos, la forma en la que los imperios industriales, comerciales y financieros han sido construidos con la sangre, el sudor y las lágrimas de los trabajadores, desperdiciando los recursos naturales de la tierra también. Otro ejemplo que podríamos pensar y se pueden aplicar a estas palabras serían los bancos, quienes han seguido políticas muy cuestionables e incluso poco éticas. A las personas, individualmente, y a las pequeñas empresas se les ofrecen incentivos, con tal de que soliciten préstamos mayores que esos incentivos, los cuales no son ni prudentes ni viables, son perjudiciales. Nos hacen creer que son necesarios. ¿Por qué? Porque nos saturan con publicidad engañosa, insistiendo que pidamos más préstamos y que nos endeudemos más y más, al punto de que no podemos pagar y nuestra alma queda cautiva, prisionera de ellos. Ahora lo que llaman tarjetas de débito realmente son tarjetas de crédito. Si hablamos de hipotecas, los bancos han confabulado para convencer a las personas para que pidan una segunda y tercera hipoteca para sus casas. Están buscando cómo quitarle sus bienes a las personas. El resultado es que en muchos casos, hermanos, estas casas llegan a ser un patrimonio negativo, pues llegan a ser una deuda enorme y a veces sin esperanzas realistas de ser pagadas. Y se podrían mencionar más ejemplos, hermanos, tomando en cuenta el mundo más turbio de los prestamistas, la extorsión, los usureros, el blanqueo de dinero. Todo esto, hermanos, es lo que hacía Babilonia. Y hoy nosotros estamos experimentando lo mismo.
Los principios que van implícitos en las palabras de Habacuc, hermanos, también son aplicables para el tema, y podríamos pensar en algo mayor: la deuda del tercer mundo y el comercio internacional. No solo personas individuales, sino países. El como todos estos países, especialmente los países latinoamericanos, estamos bajo la tiranía de organizaciones internacionales por la avaricia de los gobernantes que se venden al mejor postor, en donde al final, sin pensarlo dos veces, imponen sobre todos los habitantes un paquete fiscal, impuestos, para que paguen. Sin importar el mal, sin importar el sufrimiento de los que están bajo su mando. Es esto a lo que se refería Habacuc, hermanos. A la violencia hecha a la tierra, al pueblo y a todos sus habitantes, como nos dice el verso 8. Nosotros también, hermanos, podemos decir que podemos entender el clamor de Habacuc y aún el de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Nos recuerda el clamor original del profeta Dios por la violencia en su propia tierra y entre su propio pueblo. Estos explotadores, estos saqueadores, el ladrón, el desfalcador, la persona deshonesta, el que se apropia de lo que no es suyo, van a recibir su merecido, hermanos. Esa es nuestra esperanza. Los que siembran viento recogen tempestades. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Con este tipo de comportamiento, hermanos, las personas violentas están acumulando una deuda increíble, estarán en deuda con las víctimas y los oprimidos. Un día el Señor los va a llamar a cuentas por lo que han hecho. A gobernantes, a reyes, príncipes. Dice el versículo 7, ¿no se levantarán de repente tus acreedores? Pregunta el profeta retóricamente. Los caldeos se consideraban como los acreedores y las víctimas de sus deudores. Es decir, los caldeos veían a las demás naciones que eran sus víctimas, pero ellos los veían como sus deudores. Ahora les estaban cobrando todo lo que les debían. Así como nos ven los gobernantes hoy en día, nosotros somos los deudores de ellos. Nos tratan como que si nosotros les debiéramos a ellos. O como los malhechores, que hoy ya no se les puede llamar ladrones, violadores, sino antisociales. Y ahora son las víctimas de la sociedad. Tienen más derechos que las víctimas, que las que realmente son víctimas. ¿Ven, hermanos, qué es similar los tiempos que estamos viviendo? No hay nada nuevo en este mundo. Esta es la realidad de nuestro mundo. Parece que los corruptos y los malhechores son los que tienen el poder y el control, el derecho de hacer con la gente lo que les convenga y lo que quieran. El Señor le dijo a Habacuc, y qué triste, hermanos, este panorama, qué triste. Si yo no tuviera la esperanza en Cristo y si el Señor no nos hubiera dado su palabra, qué desesperación vivir en este mundo, qué angustiante. Pero saben, los que están sin Cristo viven así. Se desesperan, se deprimen. Algunos incluso se quitan la vida, porque no hay esperanza. Pero Dios no dejó así a Habacuc. El Señor le dio a Habacuc esperanza. El Señor le dijo a Habacuc que el cambio vendría y vendría de repente. Versículo 7. ¿No se levantarán de repente tus acreedores y se despertarán tus cobradores? Esa es la respuesta a la pregunta ¿hasta cuándo? Quizá la explotación y la violencia iban a continuar durante lo que pueda parecer una eternidad. El Señor le había dicho, viene la justicia. Pero tenía que esperar. Y podría parecer una eternidad para Habacuc, pero el cambio se iba a producir de repente. El Señor le dijo a Habacuc, el cambio viene.
Aquí tenemos, hermanos, a un político hablando, y es a este político en quien verdaderamente nosotros podemos confiar. Ese sí va a traer un cambio. Muchos nos han prometido, vamos a traer un cambio, pero no pueden. No pueden. Por más que quisieran, no pueden. Pero el Señor le dijo a Habacuc, el cambio viene. El Señor nos da esperanza con estas palabras, así como se las dio a Habacuc y a su pueblo, y no solamente en palabras, sino también en hechos. ¿Cómo lo demostró el Señor? Bueno, ocurrió con Belsasar y Babilonia. De un pronto a otro, los ejércitos de Darío, el Medo, se encontraban a las puertas del palacio, y aquella misma noche Belsasar fue asesinado. Dios realmente, hermanos, puede llevar a cabo su juicio de una forma maravillosa y repentina. Y así se ha mostrado a lo largo de la historia. Reinos que oprimían, hoy no están. Son historia. El imperio griego, el imperio romano, los mismos medo-persa, pasaron a la historia. Los egipcios, el comunismo, los nazis, y un día este gobierno progresista del mundo va a pasar. Porque el único que es la roca verdadera es Cristo, y Él es el que va a gobernar por la eternidad. Pronto pasarán. Estas palabras, hermanos, traen esperanza, consuelo y ánimo, no solamente para el pueblo de Israel en aquel entonces y para Habacuc, sino para nosotros también. Imperios que hoy oprimen con este tipo de cosas a las naciones serán destruidos, y si no es en este tiempo, pronto lo serán cuando el Señor regrese. Vemos hoy en día cómo se levantan naciones con proyectos en contra de la voluntad de Dios, uniones de personas del mismo sexo, donde quieren destruir a la familia, donde quieren quitar a Dios por completo. Pero Dios no va a dejar esto así. Proverbios 22, versículo 8 dice: el que siembra iniquidad segará vanidad, y la vara de su furor perecerá. Las víctimas de los caldeos, que hasta en ese momento estaban desmoralizadas y eran pasivas, se iban a levantar y las harían temblar de miedo. Probablemente eran pocos los demás pueblos, como dice la Escritura, los demás pueblos, las otras naciones, en número eran pocos. Un remanente de los pueblos saqueados por los caldeos. Pero lo que iban a hacer sería comparable a lo que habían hecho los caldeos. Los supervivientes de las naciones conquistadas iban a ejecutar la sentencia que anunció Habacuc. Los medos y los persas fueron algunos de los pueblos que habían sido invadidos y saqueados por los caldeos, y con Belsasar, ahora los medos y los persas, a quienes les habían saqueado, vinieron a cobrar. En conclusión, hermanos, ¿qué vemos aquí nosotros? ¿Cómo podríamos pensar en nosotros? Bueno, aquí lo que nosotros vemos es un tema de juicio recíproco. Un principio de juicio recíproco. De cómo, ¿qué es eso? Bueno, las víctimas se convierten en vencedores, y de un castigo equivalente a su propio sufrimiento. Es decir, aquellos que fueron víctimas ahora están trayendo juicio. Como expresión a los juicios justos de Dios, especialmente cuando son ejercitados directamente por su propio veredicto. La reciprocidad es un principio comprensible y tolerable, hermanos. La Escritura nos muestra esto. Nos muestra que el juez de toda la tierra actúa y actuará de forma justa y compasiva. Y esto lo podemos ver por lo menos de dos maneras, hermanos. Podríamos mencionar una tercera, donde la iglesia está implicada. La primera, el cómo el Señor providencialmente ha dejado autoridades
para ejecutar justicia en la tierra, usando a otras naciones o a las autoridades. Hemos visto noticias como hombres tiranos, perversos, que se creían soberanos, en un punto de la historia fueron capturados y fueron ejecutados. El juicio por toda la maldad que habían hecho cayó sobre ellos y Dios usó otras naciones. Lo hemos visto cuando gobernantes tiranos y países terroristas y sus planes son interceptados, son interrumpidos. Ahora aquí puede presentarse un problema, hermanos, y nosotros aquí tenemos que cuidarnos. El problema podría venir cuando las víctimas se toman la justicia por su mano contra los opresores. Una cosa son los tribunales de justicia que juzgan a criminales y basan sus veredictos en las leyes, pero la venganza por parte de las víctimas hacia los opresores, ejerciendo una violencia equivalente en aquellos que ahora tienen en su poder, es algo diferente. Este tipo de venganza, hermanos, solo consigue perpetuar la violencia. Santiago 1:20 nos dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mucho cuidado, hermanos, con lo que nosotros pensamos o vamos a hacer. No estamos llamados a hacer bloqueos o una especie de vandalismo en las calles. Ni podemos apoyar este tipo de cosas. Porque el Señor no nos ha llamado a eso. Él ha dejado autoridades. Sin embargo, hermanos, ha de haber y hacerse justicia en algún momento. El Señor no ignora la violencia y nosotros tampoco debemos hacerlo. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Bueno, clamar al Señor como lo hizo Habacuc. La realidad, hermanos, nosotros tenemos que, cuando estamos en situaciones así, nosotros no hemos pasado como país, nosotros no hemos pasado lo que han pasado muchos creyentes en otros países. Y nosotros debemos trabajar el tema del perdón. La realidad del perdón tiene que estar equilibrada con la ley de sembrar y cegar. Y voy a mencionarles un ejemplo. Esta es una de las historias que más me conmueve a mí. Y es con los Ten Boom. ¿Han escuchado a Corrie Ten Boom, que es la más famosa? Su hermana Betsy. Su padre era un relojero. Ellos eran holandeses. Y cuando en el gobierno nazi, ellos, sintiendo compasión por los judíos, los alojaban en su casa y los escondían incluso. Cuando inició la guerra en Holanda, o cuando ingresaron los nazis en Holanda, Betsy Ten Boom dio un ejemplo a su familia. El ejemplo de Betsy Boom, quien oraba por los que en ese momento eran sus enemigos, los nazis. A inicios de la guerra, los nazis, al enviar sus primeros ataques en territorio holandés, muy cerca de la casa de los Ten Boom, mientras la tierra era estremecida, Betsy Ten Boom, hermana de Corrie, comenzó a orar por los nazis. Y Corrie, indignada, ¿qué estás haciendo? Sorprendida porque su hermana estaba orando por sus enemigos. Eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Cuando estamos en situaciones como las que pasaron ellos y las que pasó el pueblo de Israel en la que se encontraba Habacuc, podríamos pensar a nivel mundial, a nivel nacional, pero podríamos pensar en aspectos individuales, particulares, situaciones que pasamos en nuestra casa, tal vez con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en la iglesia. Muchas veces nosotros queremos tomar la venganza en nuestras manos. Y el Señor nos pide que nosotros debemos clamar a Él, porque nuestra ira no obra la justicia de Dios. El segundo aspecto, hermanos, que nosotros podemos pensar es que la Escritura también nos muestra que Dios ha encomendado el último juicio a su Hijo Jesús. Tras haber compartido nuestra condición de humanos, podemos confiar en Él para juzgar con justicia.
Judas, que solamente tiene un capítulo, versículos 14 y 15 nos dice, de estos también profetizó Enoc, en la 7ª generación desde Adán, diciendo, he aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos, para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. El juicio final le corresponde a nuestro Señor, no a ningún presidente, no a ninguna nación, no a nosotros. Y aquí es donde yo digo que hay un tercer aspecto, hermanos, que esto trae esperanza a nuestras vidas, y este aspecto nos trae esperanza en el principio del juicio recíproco. Es con respecto al juicio divino en relación con lo que Judas dice. El Señor ha prometido a la iglesia que todos sus enemigos tendrán que reconocer que la iglesia, el pueblo de Dios, es la amada del Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hermanos, un poco más de tiempo. Seamos pacientes. Sigamos clamando al Señor. Pero también nosotros como iglesia debemos mostrar la justicia. Debemos aplicar la justicia. El Señor nos ha capacitado para nosotros vivir en justicia. Está claro, hermanos, que cualquier cosa que no sea el juicio final y completamente justo de Dios, que solo vendrá en el fin y será presidido por su Hijo Jesucristo, nunca va a resolver los problemas de violencia, maldad y corrupción. Mientras estemos en este mundo caído, mientras tengamos esta naturaleza caída, nosotros necesitamos tener nuestra esperanza en el Señor. Hasta que el Señor regrese, Él va a restaurar todas las cosas de manera perfecta. Esa es nuestra esperanza. Sin embargo, hermanos, mientras tanto, existe una conducta innata de justicia recíproca en los asuntos humanos internacionales, lo que Dios ha dejado providencialmente. La profecía de Habacuc nos enseña que nosotros debemos desear que llegue el juicio final y completamente justo de Jesucristo y esperarlo. En última instancia, hermanos, la justicia ya está operativa hoy en día. Habacuc, en otras palabras, empezó a percibir un orden moral en el curso de la historia humana, con estas palabras que Dios le dio. Imagínense, hermanos, si para Habacuc el orden se podía percibir en ese tiempo, ¿cuánto más para nosotros? ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, ya la justicia perfecta se ha manifestado. Y es una persona. La justicia no es una cosa, es una persona. Y se llama Jesucristo. En Cristo, hermanos, encontramos la justicia perfecta. Si bien no la estamos viendo físicamente de manera plena, Él ha establecido su reino en el corazón de los hombres que ha redimido. Ahora nosotros podemos vivir en la justicia divina, aplicándola en todas las áreas de nuestra vida, pues Cristo nos ha transformado con su poder y nos ha capacitado para vivir en justicia. Por esa razón Él nos dijo, busquen el reino de Dios primeramente y su justicia. Además de esto, hermanos, nosotros podemos acudir a nuestro Señor en oración y clamar para que su justicia prevalezca más y más. Ningún poder político traerá justicia a este mundo. Ninguna prosperidad o libertad económica traerá justicia perfecta. Solamente nuestro Señor Jesucristo. No acudimos al brazo débil de los hombres como suelen hacer los hombres quienes votan por X partido, poniendo su confianza en algún hombre. Me va a dar una mejor economía, va a haber mejores empleos, vamos con esa esperanza. No, hermanos, nuestra confianza, nuestra esperanza está en Cristo.
entendiendo que Él en su providencia, sí, claro, puede usar a naciones o autoridades para traer justicia, pero nosotros no vamos primero a clamar a los hombres. Ese es nuestro problema, hermanos, que muchas veces cuando estamos en circunstancias difíciles, queremos que los hombres nos solucionen los problemas. Pastores, solucionenme este problema. Hermanos, solucionenme este problema. Y como ven que estamos limitados, porque no somos Dios, hermanos, se molestan. Y la pregunta es, ¿y has buscado a Dios? ¿Has ido en oración buscando a Dios? ¿Has clamado al Señor? Tenemos que buscarlo a Él, hermanos. Es Él quien nos va a traer esperanza. Al fin de cuentas, como pueblo de Dios, nosotros no podemos esperar más de los hombres. Estos también se corrompen y están limitados en su poder. Por esa razón la Escritura nos dice que el Señor es nuestra justicia. Yahvé Tzidkenu. Esta confianza, hermanos, solamente la podemos tener, por otro lado, también. Solamente la podemos tener aquellos que hemos puesto nuestra confianza y esperanza en Cristo. Por esa razón, si usted no está en Cristo, usted se desespera, se aflige, se agobia. Y no quiere decir que nosotros como creyentes no. Cuando yo veo el proceder de los hombres malos, pero la palabra y el Espíritu Santo traen a mi mente que mi esperanza no está en este mundo y lo que los hombres puedan hacer, sino en lo que viene, en Cristo. Nosotros, hermanos, tenemos esa esperanza, cosa que no tienen los que están sin Cristo. Nosotros lo único que merecíamos era la ira de Dios. Si nosotros queremos o queríamos que el Señor actuara con justicia, también tenía que hacerlo con nosotros, derramando toda su ira sobre nosotros. Pero por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por su obediencia perfecta y su muerte en la cruz del Calvario, a todos aquellos que han puesto su esperanza en Él, ahora se les ha aplicado la justicia a su favor y no en contra. Porque, hermanos, así como los hombres sin Cristo, los hombres perversos actúan, así éramos nosotros también. Nosotros estábamos en ese lugar también. Pero el Señor en su misericordia nos arrebató de las tinieblas a la luz. Aquellos que aún no han venido al Señor en arrepentimiento y fe en el Hijo de Dios, de la misma manera que los hombres y las naciones explotadoras y saqueadoras, ladronas, desfalcadoras, deshonestas, que se apropian de lo que no es suyo, también recibirán su merecido. Pues así como aquellos son enemigos de Dios, todos los que no han reconocido al Señor como su Señor y Salvador en arrepentimiento y fe serán juzgados ante el tribunal celestial. Dice la Escritura en Apocalipsis que ahí van a estar los mentirosos, los adúlteros, los fornicarios, los cobardes, ante el gran trono blanco de Dios, y serán juzgados. Ahí van a estar todos aquellos que han rechazado al Señor. Y si usted sigue rechazando al Señor, y si usted muere así, un día se va a encontrar con el Señor y va a estar a la par de todos esos hombres que hicieron iniquidad y que dañaron a muchas naciones. Recordando las palabras de Judas: he aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra Él. Hermanos, lo más duro que se puede decir contra Él es negarlo como Rey soberano. Dios puede perdonar todo el mal que usted haya hecho, pero negar a Jesús como el Rey soberano, eso es imperdonable. Y hoy el Señor los llama, sigue llamando a los hombres. Voy a traer un juicio, viene pronto, pero el justo
por su fe vivirá. ¿Su fe en qué? ¿En quién? En Cristo. No solamente es para los gobernantes y naciones perversas, sino para todos los hombres que no han reconocido a Cristo como Rey del universo. Cristo fue movido a misericordia para terminar su obra de redención a los hombres, muriendo en la cruz, derramando su sangre y así aplicar la justicia a todos aquellos que lo reconocieran que Él, siendo el Rey del universo, no fue tratado justamente. ¿Para qué? Para que los injustos fueran hechos justos ante el juez santo. Es por eso, hermanos, que como nos enseña esta profecía, nosotros deseamos que llegue el juicio final y completamente justo de Jesucristo y lo esperamos con ansias. Queremos que la justicia reine, pues ya no somos sus enemigos, al contrario, ahora amamos la justicia. Y esperamos que el Señor traiga su justicia perfecta y elimine por completo la injusticia. Pero mientras tanto, hermanos, estamos aquí como pueblo de Dios, como Habacuc, llamando a los hombres al arrepentimiento, rogando, arrepiéntanse de sus pecados porque viene un juicio. Esa es nuestra esperanza, hermanos, en medio de este mundo injusto. Y aun cuando estamos en sufrimiento, podemos lamentarnos como lo hizo Habacuc, sí, pero lo hacemos con esperanza en medio de las aflicciones. Un lamento, hermanos, que clama por la justicia. Eso debe distinguirnos a nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros muchas veces nos estamos lamentando, pero no por la justicia, sino porque no tengo la casa que no me gusta, tengo esta casa y no me gusta, tengo este trabajo y no me gusta, tengo este salario y no me gusta, tengo esta familia que he cansado, esta iglesia no me gusta. Hemos perdido nuestra perspectiva de lo eterno. Y por lo que verdaderamente deberíamos clamar, no estamos clamando. Que el Señor nos ayude, hermanos. Padre Santo, gracias nuevamente, porque hablas a nuestra vida. No solamente a tu pueblo, sino a todos los hombres. Qué oportunas son estas palabras de Habacuc para nosotros hoy en día. Nada nuevo hay bajo el sol. Todo se repite. Y vemos la conducta. Cambian las personas, pero la conducta, el comportamiento, el pecado continúa. Señor, tenemos que reconocer que nosotros también éramos como los babilonios. Nos comportábamos de manera arrogante, perversamente, pero has tenido misericordia y compasión de nosotros. Ahora se nos ha aplicado la justicia por los méritos de Cristo. Y Señor, ahora mientras estamos en este mundo y vemos la injusticia, nos afligimos. Nosotros mismos estamos sufriendo las injusticias de los hombres perversos, gobernantes, personas que están a nuestro alrededor, incluso pueden estar muy cercanas. Pero en medio de todo esto, Señor, tú nos das esperanza a través de tu palabra en Cristo, quien es nuestra roca, así como lo dijo Habacuc, nuestra torre, nuestra roca. Y ruego, Señor, para que estas palabras sirvan de ánimo, de consuelo, de fortaleza a esta iglesia. Que si hay alguno de mis hermanos que han desviado su mirada y empezaron a clamar a Dios, a quejarse por las circunstancias y han perdido la esperanza, que vuelvan a tener la esperanza. Devuélveles esta esperanza, Señor, así como lo hiciste con Habacuc, recordándonos que nuestra ciudadanía no está en este mundo, sino en el mundo venidero, en lo eterno. Y que esto, Señor, también sirva, no solamente para animarnos y consolarnos, sino para también llamar a los hombres al arrepentimiento, advertirlos de lo que viene, hacerles ver su condición.
Si hay alguno aquí entre nosotros, Señor, que no ha rendido su vida a Cristo, que no ha puesto su esperanza en Cristo, que está como los babilonios, viviendo en perversidad, o tal vez es una persona que está sufriendo la injusticia, pero se merece esto y más. Ruego, Señor, para que le hagas ver la necesidad de un Salvador y que tú puedas extender tu gracia y misericordia a esta persona, como lo has hecho con nosotros. Hazle ver que merece eso y más, porque ha quebrantado tu ley. Es un enemigo tuyo. Pero que tú estás presto para extender perdón y transformación. Al reconocer su pecado y poner su esperanza en su Hijo Jesucristo, Señor. Ruego, Padre Santo, que hagas la obra en nosotros y sigas hablando en nuestro corazón a través de esta profecía. Rogamos, Señor, para que tu justicia reine, para que la justicia venga pronto, para que eso perfecto venga. Rogamos para que Cristo regrese pronto, Señor, y podamos vivir en justicia perfecta en Cristo Jesús. Amén.